Tenemos claro que no vamos a hacer la incineradora. Sucio, antiestético, incómodo e ineficiente. Nos va a llenar la calle de basuras. E incineración en cola. Tenemos un convenio que termina el día 10 de junio. No están diciendo la verdad. Esto es algo que se está haciendo. En Vizcaya, desde hace muchos años ya tenemos solucionado el problema de las basuras. Nosotros también recogemos 5.000 toneladas de basura en municipios de Vizcaya. Nada de participación, imposición. Mal informada. Habría muchas cosas que hablar. Nuestro total rechazo a la imposición del sistema de recogida de residuos puerta a puerta. Otra vez más, la polémica es porque esto lo propone Bildu. Nunca antes había hablar de basura, se había generado tanta polémica. Gabón, señores, muy buenas noches y bienvenidos a De Boca en Boca. Hoy les vamos a hablar del conflicto de basuras. La implantación del sistema puerta a puerta en algunos municipios de Guipúzcoa no ha dejado indiferente a nadie. Acaban de escuchar el sinfín de reacciones que ha provocado. Es un asunto medioambiental, es un asunto estético, es un asunto político, pero también es un asunto económico. Ya tenemos preparados a nuestros invitados esta noche para hablar de todo este conflicto. En primer lugar, les voy a presentar a alguien que va a tener mucho que decir en todo esto porque nos va a aconsejar cuando no entendamos algo. Antxon Olabe, economista medioambiental. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Él va a tener que debatir con nuestros políticos invitados de esta noche. Ellos son Xabier Ezeizabarrena, miembro de las Juntas Generales de Guipúzcoa por el PNV. Gabón, muy buenas noches. Gabón, usted. Juan Carlos Alduntzin, diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa. Muy buenas noches. Gabón. Denis Itxaso, secretario de Medio Ambiente de la Ejecutiva del PSE en Guipúzcoa. Buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. Acer Lerchundi, miembro de la Ejecutiva Nacional de Aralar. Buenas noches. Gabón. Bienvenido. Y Juan Carlos Cano, portavoz del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, acabamos de escucharlo, lo acaba de decir la portavoz de la Diputación de Guipúzcoa en el vídeo que les acabamos de mostrar. Toda esta polémica del puerta a puerta es porque ha sido Bildu quien lo ha impuesto, porque ha sido idea de Bildu. Señor diputado, ¿esto es cierto? Yo creo que gran parte de la polémica que se está suscitando es precisamente porque se ha introducido un tema de gestión de un servicio público en el panorama, o digamos en el tapete del debate político, ¿no? Yo estoy seguro de que si eso no hubiera sido así, de que si esta iniciativa se debate en los ayuntamientos y es adoptada por otra fuerza política, la polémica no hubiera sido la misma. Señores, el debate ha quedado abierto. Si quieren decirle algo. Totalmente en contra, porque, y además él lo sabe. Es decir, el problema es que hemos estado 8 años debatiendo sobre un tratamiento integral para dar respuesta a los guipuzcoanos y a sus basuras, y hemos llegado a un acuerdo con la participación prácticamente de toda Guipúzcoa. Después de 8 años tenemos un plan, teníamos un problema y tenemos un plan. Y no es un problema de que Bildu sea Bildu, sino de que Bildu, en vez de gobernar por el bien de los guipuzcoanos, gobierna contra los acuerdos mayoritarios de otros tiempos, porque no estamos hablando solamente de basuras, estamos hablando del metro, del puerto exterior, estamos hablando de un montón de temas. Entonces, no es cierto, y el señor diputado lo sabe, no es un tema de que sea Bildu, sino que Bildu ha suspendido el PIGRU, que tanto nos había costado a los guipuzcoanos llegar a un acuerdo. Es curioso que se hable de ese consenso y de ese acuerdo entre los guipuzcoanos, cuando en los 8 últimos años, curiosamente, más de 72.000 guipuzcoanos han estado privados de su derecho a la representación política en las Juntas Generales, cuando numerosos ayuntamientos no han sido, cuya composición no ha sido respetada, no respeta la voluntad de sus ciudadanos, y un consenso en el que, pues es curioso que al margen de ese apartheid político al que se han visto sometidos tantos miles de guipuzcoanos y guipuzcoanas, haya sido en contra de las decisiones de numerosos ayuntamientos, mancomunidades, que se han visto abocadas a pleitear, a establecer contenciosos administrativos contra las decisiones que estaba adoptando tanto las Juntas Generales como el Consorcio y la Diputación. Luego, ese consenso, que parece ser que Bildu ha roto, no es tal consenso, es simplemente que Bildu tiene una forma de entender la alternativa, una alternativa de entender la gestión integral de los residuos del territorio que no coincide con las decisiones adoptadas con anterioridad. Pero Juan Carlos, que es minoritaria. Aunque estés gobernando y legítimamente gobernando, es minoritaria. Mira, hay una cosa que se os olvida bastante a menudo.
Y es que la competencia de la gestión de los residuos fundamentalmente reside en los ayuntamientos, que son los que adoptan, las decisiones. Eso no puede ser. Que son los que adoptan las decisiones. No podemos dudar de eso. Y en función de las decisiones en la gestión, en la recogida de los residuos urbanos que se generan en sus municipios, la planificación territorial, que es a la que debe responder la Diputación y las Juntas Generales, deberá acomodarse a ese tipo de residuos y a esa cantidad de residuos que nos vayan a dejar los ayuntamientos en manos de los entes gestores, tanto de las mancomunidades como del consorcio. Si me permites, Juan Carlos, yo creo que este es un debate que a modo introductorio creo que la gente debería de entender de lo que estamos hablando antes de entrar en reproches. Sin reproches, antes de entrar en reproches políticos, hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Guipúzcoa, ¿no? Es evidente que los residuos son un problema en Occidente, cada vez generamos más residuos, pertenecemos a una sociedad consumista donde las haya, cada guipuzcoano está generando aproximadamente 1 kilo de residuos al día. Este es un problema que viene debatiéndose en Guipúzcoa desde hace muchos años, desde hace décadas, solo que con una diferencia. A día de hoy nuestros vertederos ya se encuentran mucho más colmatados, nuestra situación yo la definiría de emergencia. No en vano tuvo que acordarse un traslado temporal, inicialmente era temporal a Vizcaya de 25.000 toneladas, porque mientras se están construyendo las plantas que iban a resolver el problema, desde una visión integral del problema, desde la recogida, el tratamiento, la derivación, la recuperación, el reciclaje, todos los elementos que tienen que ver con la gestión de los residuos. Mientras tanto, necesitábamos una solución de urgencia, pero que parece que se va a perpetuar. No solo eso, ahora estamos viendo que en la medida en que se van demorando la toma de decisiones, en la medida en que se está haciendo todo menos gestión en Guipúzcoa con el asunto de los residuos, necesitamos seguir aumentando el nivel de basura que hay que exportar. Y hoy es el día en el que ya no estamos hablando solo de Vizcaya, estamos hablando de Iparralde, estamos hablando de Soria, estamos hablando de Burgos, estamos hablando de Segovia. La verdad es que, ¿quién lo iba a decir? Ver a un gobierno de Bildu exportando basura a España, es verdad. Pero realmente, más allá de las anécdotas, estamos ante un problema de primer orden que pone en tela de juicio la capacidad de gestión de un gobierno de Bildu, que tengo que decirlo con todas las palabras, al Partido Socialista le preocupa en la medida en que además está siendo apoyado de algún modo por el Partido Nacionalista Vasco en una actitud que nosotros no podemos comprender. Lo primero quizás que llama la atención es la frivolidad con la que tratáis el tema. ¿Frivolidad? Sí, frivolidad. A mí me gustaría que respondieras a estos datos. Absoluta frivolidad, porque no estás hablando de exportar la basura cuando sabes conscientemente, porque eres conocedor, porque eres miembro del Consejo de Administración del Consorcio de Residuos, que no es cierto, que lo que se está derivando es la salida a un problema que se ha generado por no tener las plantas de tratamiento de materia orgánica en la planta de la PACH, y que lo que se está haciendo es derivar ese residuo orgánico para que sea compostado y sea tratado adecuadamente. No estamos derivando ningún kilo de basura, sino que estamos derivando es una fracción orgánica de nuestros residuos para que sea tratada adecuadamente. Tú lo llamarás derivación y haciendo, yo le he denominado exportación, pero acepto que sea derivación, me da igual, la verdad es que eso no es una cuestión. No, pero es que ¿para qué? Ahora bien, donde yo pongo el acento, donde los socialistas estamos poniendo el acento, es en el problema que subyace, en el hecho de que hubiera una planificación que contemplaba lo que se iba a recoger y cómo se iba a recoger. El problema, enseguida termino. Lo que se iba a recoger y cómo se iba a recoger. Lo que se iba a recuperar y lo que se iba a reciclar. Lo que se iba a compostar y cómo se iba a tratar. Y lo que se iba finalmente en un 40% a valorizar energéticamente para recuperar como energía lo que es el resto, lo que se denomina rechazo, lo que se denomina resto. Todo eso estaba contemplado en una planificación integral, que puede gustar o no, y nosotros estamos dispuestos a discutirlo. El problema es cuando se aparta la planificación por completo, no se pone ninguna planificación alternativa y empezamos la casa por el tejado. Decimos, no, 34 alcaldes de Bildu que se ponen a recoger la materia orgánica para las que no hay unas plantas de tratamiento. Y es ahí donde empieza la necesidad de derivación de los residuos fuera, porque no hay plantas de tratamiento suficientes, a pesar de que en la anterior legislatura se puso una en marcha por primera vez y estaban planificadas otras, pero esa planificación la habéis parado. Y es realmente de delito ecológico el plantear que la gente haga recogida selectiva de la materia orgánica y eso no tenga un destino que no sea otro que el de viajar. Porque hay que recoger la materia orgánica y tiene que llevar su propio destino, es verdad, la tierra tiene que volver a la tierra y nosotros somos firmes defensores de que eso sea así, pero hay que empezar por donde hay que empezar.
primero hay que tener las plantas. No se puede estar sometiendo a la gente a esa presión de seleccionar la materia orgánica para que no tenga dónde tratarse en Guipúzcoa. Se acaba de hablar de la anterior legislatura, del PNV, por alusiones. Bueno, yo creo que es importante enmarcar también un poco la cuestión, porque parece como que el problema surge ahora, y efectivamente surge ahora en la medida en que, en este caso, la Diputación Foral, de la mano de Bildu, pues decide apartarse de lo que eran los acuerdos y de lo que es la normativa que hay en vigor. Es decir, hay una normativa aplicable, hay una planificación aplicable que se aprobó en Juntas Generales por una mayoría amplia, se ha vuelto a ratificar esa normativa una y otra vez en Juntas Generales en 2011 y en 2012, y en este caso Bildu parece que quiere ir por otro camino. Evidentemente tienen la legitimidad para gobernar, porque para eso están en la Diputación Foral y han recibido los votos suficientes para ello, pero lo que parece desde luego una irresponsabilidad absoluta es bueno, dar marcha atrás. No solamente en este tema, que se ha mencionado en algún otro aspecto, ¿no? Es una política del no por el no sin dar alternativas, porque el puerta a puerta puede ser compatible hasta cierto punto con la valorización o la incineración posterior, pero en este momento lo que nos dice Bildu es que va a hacer puerta a puerta y que con el resto, porque queda un resto, es decir, no se puede llegar a reciclar el 100% y dudamos mucho que se pueda llegar en poco tiempo al 75-80% como proponen, ojalá lo consigan, pero sigue quedando una cantidad de residuo que en principio hay que incinerar. Eso es lo que nosotros teníamos previsto y lo que prevé la planificación de residuos. Si no lo quieren incinerar, será que quieren o reabrir los vertederos, cosa que está prohibida a día de hoy por el derecho europeo, o exportar basura a donde fuere, en este caso a Vizcaya, a Navarra o a otros lugares, lo cual también pues, tiene un coste ambiental tremendo en transporte, en consumo energético, etcétera. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que hay una formación política que rechaza los pasos que se han dado y que se pone en este caso, bueno, pues en la pancarta para liderar otras políticas que creemos que son irresponsables, pero que son coherentes con su propia política, en contra de la alta velocidad, en contra de las grandes infraestructuras, en contra de la estación de autobuses de Donosti, en contra de todos y cada uno de los proyectos que hay de futuro. Quizás habrá alguno que apoyen. Yo creo que puede ser razonable pensar que no todos los proyectos están correctamente planteados, seguramente, pero que todos están mal planteados, desde luego es una irresponsabilidad. El origen de todo este problema está en la recogida de basuras puerta a puerta, un sistema que vamos a explicar por el que hay que reciclar sí o sí. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí en este gráfico. Hay 5 recipientes donde tenemos que colocar las diferentes basuras. En uno de ellos, la materia orgánica. En el segundo de los recipientes, el amarillo es para los envases ligeros. En el tercero de los recipientes tenemos que colocar el papel y el cartón. El vidrio tenemos que colocarlo en otro de los recipientes. Y por último, en el último de los recipientes, tenemos que colocar todo aquello que no se puede reciclar, el rechazo. Y ahora voy a ir yo con nuestro experto medioambiental para que nos explique exactamente qué es este sistema de recogida de basuras puerta a puerta. Bueno, si me permites, antes quería hacer un pequeño comentario sobre el título que le habéis puesto al programa, porque me apetece desdramatizar un poco el tema este de la guerra de las basuras, que tiene una connotación así un tanto dramática y que, bueno, yo prefiero hablar de la guerra de Gila de las basuras, ¿no? Es decir, creo que tenemos que quitarle un poquito la cara esta de hierro, porque finalmente, con todo lo importante que es un tema de gestión, es un tema político y yo creo que bueno, que lo tenemos que tratar como tal. Es un tema muy importante porque afecta mucho en el día a día a los ciudadanos y por eso ha tenido esta repercusión vírica un poco el tema en el debate social. Pero bueno, creo que tenemos que mantener, si me permitís, un poquito de perspectiva y un poquito de fair play, ¿no? Creo que, bueno, que sigamos hablando de este tema después de tantos años indica un tema que también yo lo quiero traer a colación, aprovechando que soy el único que no soy político. El único experto en la materia, ¿no? En este caso, solamente lo hemos traído por eso. Creo que el tema de las basuras también refleja, y os quiero plantear directamente un tema más de fondo en Guipúzcoa, que es la dificultad, la enorme dificultad para el encuentro político, un poco el atrincheramiento que tenemos entre las posiciones y en fin, una especie de tendencia a la confrontación que viene de muy atrás. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. El tema estratégico es cómo nos ponemos de acuerdo para construir Guipúzcoa conjuntamente. Es decir, yo también quiero dejar esto un poco en la introducción, porque a la hora de encontrar las soluciones creo que tenemos que salir un poco de esta guerra de Gila, salir un poco de nuestras trincheras, cada uno. Antes de que nos expliquen, entrar y plantear desde una perspectiva un poquito amigable cómo somos capaces de gestionar
el tema de las basuras conjuntamente en los próximos años. Antes de que nos expliquen qué consiste exactamente este sistema de recogida de basuras puerta a puerta, hemos salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos si creen que es un asunto más político que otra cosa. Detrás de todas las cosas hay siempre intereses. La política siempre está detrás de todo. Intereses económicos y de etc., pues siempre hay. Yo pienso que sí, que algo político hay, vamos. Completamente, porque fíjate si llevamos años así como... Completamente. Intereses, puede haber intereses económicos más que políticos, es decir, que atribuyen una contrata determinada o no, eso suele ser muy común, que cuando se cambian las cosas es porque alguien puede salir beneficiado. Pues yo creo que de todo, económicos y políticos, porque con la famosa incineradora de Zubieta parece que hay una parte política que no quiere hacer. Lo que hay intereses, seguro. En todas las cosas hay intereses y en la política más. Eso, si no, sería negar la evidencia. Buscar la economía por una parte, para la parte del gobierno, pero estamos metiendo más a la crisis a la población, a la gente que se le quita el puesto de trabajo, porque habrá mucha gente además que se está quedando sin trabajo con esta nueva fase de que están implantando. La ciudadanía ha hablado. Señor Olave, ¿usted cree que es más caro el sistema de recogida de basuras puerta a puerta? Sí, en general es más caro. En cualquier caso, no he explicado, el sistema de puerta a puerta que se inventó hace ya muchos años, que no lo ha traído Bildu ni muchísimo menos, es un sistema que básicamente se aplica en bastantes pocos sitios. Cataluña tiene una cierta experiencia con 80 municipios, pero sobre todo son municipios pequeños de baja densidad, en el que el gran cambio es que las familias tienen que hacer un esfuerzo considerablemente mayor de separación, porque se ajusta de manera muy exigente los días que se pueden sacar las diferentes fracciones. La ventaja que tiene en principio es que permite una obtención del residuo orgánico, una separación más limpia y por lo tanto un compostaje más limpio. Pero esto es un sistema que llevado a poblaciones más grandes, de más densidad, es difícilmente aplicable. Yo he tenido la curiosidad de hacer un pequeño repaso de los 80 municipios de Cataluña. No hay ni uno con más de 50.000 habitantes, solamente hay 3 con más de 20.000 habitantes. Quiero decir que puede estar bien para entornos muy pequeños, más bien rurales, pueblos de 1.000 habitantes o 3.000 o 5.000, pero si ya queremos dar un salto a un sistema como el de Guipúzcoa, creo sinceramente que es completamente inviable, más allá después de que es muy distinto que se trate de hacer de una manera involucrando a las personas y otra cosa que si se hace con una cierta connotación impositiva, como en algún momento ha aparecido que podría aparecer por parte de Bildu, que espero que no, pero si eso es así está garantizado el fracaso porque no va a ser. Cuando se hacen ciertas afirmaciones sin aportar datos suele ser bastante peligroso, ¿no? Dice, la pregunta es, ¿el sistema es más caro? Sí. Pues yo tengo datos que dicen que no. La página web de la Federación de los Puerta a Puerta de Barcelona pone yo tengo los datos de Guipúzcoa, Anchón. Yo tengo los datos de Guipúzcoa. Yo tengo más caro la recogida, más caro la recogida. Y eso hasta un niño de párvulo sabe, que se recoge. Pero eso no es el sistema, eso no es la integridad que has dicho antes. La integridad del sistema es desde que se genera, se recoge, se trata y finalmente tiene su tratamiento final. Y hay que tener en cuenta todo el ciclo, ¿no? Y decía Sanchón que esto no es para municipios grandes, con las densidades. En Guipúzcoa solo hay 4 municipios mayores de 20.000 habitantes. 4, no hay más. Pero más de 10.000, un montón. Pero que son el 60% de la basura. No, perdona, pero es que tenemos una experiencia en un municipio con 19.000 habitantes que está obteniendo unos resultados de reciclaje cercanos al 80% y sobre todo una reducción de la recogida en masa de los residuos que es tremendamente importante. Y esos datos están demostrando que con un simple cambio en el sistema de recogida, que no es la integridad del tratamiento, no es la solución al problema, simplemente es un sistema de recogida que tiene que tener su continuidad en las infraestructuras de tratamiento de ese residuo, pero que nos está demostrando que haciendo ese simple cambio en el sistema de recogida podemos tener una mejor gestión de los residuos que generamos en el territorio. Tenía la palabra
Señor Lerchundi. Quería dar mi opinión. A ver, yo creo que ha dado unas claves muy importantes en todo este debate. En este debate lo importante es tener una visión global de lo que es la gestión de residuos. Sí, sí. Entonces, si preguntamos uno a uno a todos los que estamos aquí, estoy seguro de que todos dirán que están a favor del reciclaje. Y si empezamos a ahondar en ello, nos dirá hasta el mismo ingeniero que tenemos aquí, pues... Es que se está haciendo. Sí, no, pero nos ha comentado un dato muy importante que es necesario separar en origen para que el reciclaje sea mejor. Y eso es un dato que todos los que decimos que estamos a favor del reciclaje tenemos que tener muy en cuenta a la hora de poner en marcha un sistema de recogida que sea, digamos, necesario para mejorar el reciclaje en general. Pero entonces, el PIGRU ya lo reconocía. Una cosa es el puerta a puerta, que tampoco hay que contar con la gente, y estamos de acuerdo de que hay que contar con la gente a la hora de implementar ese sistema, pero tenemos claro que hay que separar todas las fracciones, que tenemos que conseguir. Pues todos estamos de acuerdo con el reciclaje, pero no con la forma, ¿no? La que se tiene que llevar a cabo ese reciclaje. También se puede, los contenedores de origen también se puede reciclar. A mí, en los últimos 10 años, a mí me es igual. Así no se les entiende. No, por eso digo que no se les entiende. Vamos a empezar por aquí. Señores de Barrera. Datos de lo que ha funcionado, de lo que está en vigor. En 10 años, del 14% al 43% de reciclaje. Es un dato importante, yo creo que hay que seguir por ese camino. En segundo lugar, a mí ojalá el puerta a puerta fuera lo que nos acabas de explicar. Yo creo que hay un error. Ese es el sistema de contenedores. El sistema del puerta a puerta es muy distinto, porque el sistema del puerta a puerta consiste en que nos ponen unos pinchos en la puerta, a la entrada de cada portal, y tienes el nombre o el piso en el que vives, y tú tienes que poner los lunes la orgánica, los martes los envases. Eso es. Si no aciertas con el día, yo creo que los planeados están crucificados. Eso funciona así. Y efectivamente, mira, yo creo que lo peor que podemos hacer aquí es abordar este asunto con prejuicios y con fundamentalismos. Pues menos mal. Yo tengo aquí los datos de Flandes. Habéis mencionado Cataluña, estoy totalmente de acuerdo con Anchón Olave en lo que ha planteado. Creo que los sistemas de recogida hay que adaptarlos a muchas cuestiones. Hay que adaptarlos a cuestiones de densidad poblacional, de morfología urbanística, es decir, de muchas cuestiones para acertar. Flandes, en sus indicadores del año 2009, indicadores ambientales, reconoce que en algunos de los sitios donde ponen el puerta a puerta aumentan muchísimo el sistema, los umbrales de reciclaje, muchísimo. Llegan a un 65-67%. Eso es mucho. Ojalá Guipúzcoa pudiera alcanzarlo. ¿Qué hace con el resto? Lo incinera. Hay un rechazo que finalmente o se vierte o se incinera. El problema que tenemos en Guipúzcoa es que se ha decidido que determinados alcaldes de Bildu, que representan solo el 30% de la basura que se genera en toda Guipúzcoa, cambian de sistema y dicen que con eso se van a conseguir unos umbrales de reciclaje tales que los sistemas de cierre, de tratamiento, esos que si no los tenemos que sacar la basura fuera de Guipúzcoa, pueden cambiar. Es decir, sobre la base de que cambiamos el sistema de recogida en unos pequeños pueblos, cambiamos todo el sistema integral que nos habíamos dotado y que estaba en construcción. No hay más que ver las imágenes aéreas de Zubieta, donde iban a ir plantas de biometanización, plantas de biosecado, plantas de incineración. En definitiva, darle cierre a todo esto. Todo eso se pone patas arriba, se paraliza y se dice y se confía, como acabas tú mismo de reconocer, en que podríamos conseguir un 85, un 90% de reciclaje. Y claro, estamos llevándolo todo a una suposición que se deberá cumplir. Mientras tanto, estamos jugando sin red. Y esa falta de responsabilidad es la que nosotros estamos poniendo de relieve y esa es la que está generando la alarma social. Porque ahí detrás hay cuestiones económicas que nos estamos jugando, porque hay créditos puestos por el Banco Europeo de Inversiones, por cierto, muy cantiosos, 265 millones de euros de crédito, que también está la imagen del territorio en juego. Hay cuestiones ambientales, por supuesto, en la medida en que tenemos que estar derivando los residuos porque se nos ha caído toda la planificación y, en definitiva, es una cuestión de gestión. Y ahí es donde insisto, Xavier, yo, respetando y entendiendo cuál es la posición del PNV en todo esto, porque el PNV ha tenido una posición, en fin, con la que coincidíamos nosotros, pero en la medida en que pactáis con Bildu, tanto los presupuestos como las cuestiones de los residuos, no entendemos cómo se le puede dar esta... Es muy sencillo de entender, retomando lo que decía Anchón Olave, una postura proactiva, positiva,
de consenso, de acuerdo. Pero fíjate el resultado. Eso es lo que hemos hecho en el presupuesto. Otra cosa es que ellos cumplan o no quieran cumplir el pacto, pero hay un pacto presupuestario para lograr ese fin. Espera que acabe un momento. Ojalá cumpláis, yo espero que así sea. Y dos, es que cuando empezó la legislatura el gobierno foral hablaba de una moratoria de no se sabe cuánto. Ahora se habla de una moratoria hasta el 30 de junio. Desde luego yo creo que el dato es bastante más ya no se habla de una paralización definitiva. Hombre, ya ha parado. Quería hablar Juan Carlos Cano. Creo que estamos cayendo en el error de intentar razonar algo que es muy difícil de razonar. El señor diputado pone datos encima de la mesa, bueno, no hay mesa, encima del plato, en los que no son ciertos, o por lo menos son medias verdades. No, en el caso de Guipúzcoa son hipótesis. Hernani, cuando antes de empezar el puerta a puerta, Hernani recogía 600 toneladas al día de basuras. Con el puerta a puerta, de repente desaparecen 200 y recogen menos de 400. En cambio, incrementan la recogida, digamos, de residuos viarios. Y todos sabemos lo que hace mucha gente a primera hora de la mañana desde Hernani cuando van a trabajar a otra localidad que no sea Hernani. Con lo cual, eso entra. Y me lleva a mí a decir que al final, al principio has hecho una pregunta, has hecho una presentación diciendo si era un problema político, era un tema económico, era un tema medioambiental. Es un tema político, de concepción política y de concepción democrática. Antes creo que ha sido Fizabarrena que ha dicho el gobierno de Bildu tiene la legitimidad de gobernar. Cierto, la tiene, pero lo que no tiene, o lo que debiera tener por encima de todo, es aplicar las leyes. Acaba usted de hablarme... las leyes que tenemos nosotros y que nos hemos dado. Y si no gustan esas leyes, hay que cambiarlas. Juan Carlos, perdón. Enseguida vamos a continuar. Además tenía el señor Lerchundi la palabra, por favor. Acaba usted de hablarme del famoso turismo de basuras, por llamarlo de alguna manera, y hemos ido a esos municipios para ver si han oído hablar de ello. Mi basura va donde voy yo. Mi basura es viajera. Pues eso no debemos de hacer, ¿eh? Para eso tenemos cada uno nuestro municipio y creo que tenemos que respetarnos eso. Y a mí que vendrían otros a echar a lo mío, no me gustaría. Pues es que, hombre, no se debe hacer, pero se hace. Igual son los que se negaron al implante de y pasan de todo y lo tiran por ahí, o digo yo, ¿eh? Mucho. De hecho, conozco casos que en el puente de Orgovia no es echar ya en otro pueblo, que eso es más vergonzoso, tirarlo al río y que baje el río abajo. Eso sí que es, bueno, condenable totalmente. Yo he visto salir de un garaje un portamaletas lleno en el semáforo, porque yo se le he dicho a ese señor, oye, que llevas IVA de basura, y eso que no nos agua con burgal, con agua de molino, que no funciona, Alguna gente, no sé, pero me parece que son bastante cortas, porque si estás pagando a tu ayuntamiento las basuras, ¿qué vas a tirarle a otro pueblo? De eso muchísimo. Muchos. Oye, yo cojo el coche y voy para ti y tiro. Y tienen el río o... Sí. Han pillado gente y la han metido hasta 3 y han avisado de 3 a 6.000 euros de multa. Así que menuda broma. En Hernani es en uno de los municipios donde está instalado este sistema de recogida de basuras puerta a puerta. Hemos oído hablar algo de que se quiere llevar la basura de Hernani a Iparralde. Señor diputado, ¿esto es cierto? Mira, lo primero que hay que hablar es con datos, Juan Carlos. Y dices que cuando los datos son, digo, medias verdades. Pero vete a la página... Vete a la página... Ahora te contesto. Vete a la página web de la Mancomunidad de San Marcos. Supongo que no mentirán. Sí, supongo, no lo sé. Pero tienes los datos. Tienes los datos, búscalos. Pues ya los he buscado, los he encontrado. Y busca los de los municipios de al lado, porque se supone que esas basuras que dices que andan por el territorio en algún sitio se depositan. Sí. Pues analízalos. Analiza los datos de los municipios colindantes a esos municipios y verás que no tienen los... Luego... Yo creo que aquí hay un problema de fondo, es que parece que cada uno está encasillado en su posición, no hay ninguna salida según parece, y la imagen que estamos dando los políticos en general es patética. Patética en el sentido de... No hay una intencionalidad para entender al otro, llegar a un acuerdo. Hemos antes hablado de que el reciclaje es necesario separar en origen. Entonces, el puerta a puerta tiene sus defectos. No digo que no, pero vamos a ahondar en ellos, cómo mejorarlo, cómo hacer real que el compostaje sea una realidad y no solamente una declaración de intenciones generalizada
porque la inversión en infraestructuras los últimos años a ese nivel ha sido el que ha sido. Sí. Entonces, hay una intencionalidad. Todos decís que estáis a favor del reciclaje. Pues vamos a tener... Estamos de acuerdo en todo pero, eso. Entonces, vamos a tener... Yo no entiendo nada. Hay ¿Cómo que no entenderás? Muy sencillo, mira. Una cuestión fundamental, porque se está demonizando un sistema. Y es que es igual, porque yo creo que lo que hay que hablar es que decimos todos, como dice Asger, que estamos a favor del reciclaje. Pues no le llamemos al sistema de ninguna manera. Busquemos el sistema más eficiente para alcanzar las tasas más altas de reciclaje. Desde luego, ya te digo yo que Bildu no tiene ningún problema ni los 34 alcaldes ni los 65 que tiene Bildu para implantar un sistema más eficiente que el que ha ido. Y el sistema de recogida por más eficiente que eso es imposible. Más eficiente. Más eficiente, porque yo creo que si estamos todos de acuerdo en que hay que recoger selectivamente toda la materia que se pueda reciclar, hagámoslo. Por favor, Denis, el economista. Sí, bueno, yo lo que quiero decir, y creo que aquí ninguno, desde luego yo, no estoy por demonizar en absoluto el puerta a puerta. Creo que tiene que ser muy claro y que hay que sacar del debate político los calificativos gruesos y los epítetos de brocha gorda sobre el puerta a puerta que se han utilizado mucho, que si va a haber ratas, que si no sé qué, bueno, esto son cosas que están fuera de lugar. Quiero decir, lo que pasa es que yo creo que se está tratando de aplicar un modelo que en Cataluña, recuerdo, solamente está afectando al 3% de la población y al 8% de los municipios. Pero funciona, John. Funciona en un determinado contexto, no es aplicable a Guipúzcoa por la orografía urbana que tenemos y desde luego lo que no es aplicable, y por eso habéis generado tanta sensación también, perdón, un poco de esto, en el sentido de que se va a imponer el sistema. El tema del reciclaje, los datos que se han dado tan positivos de Guipúzcoa es porque se ha hecho a lo largo de los años una labor de atraer y de convencer a la gente. Eso es muy importante. Eso es lo fundamental. Desde el momento en que las personas perciben que se les impone un sistema, se genera un efecto rebote. Se genera un efecto de insumisión. Y si se trata de imponer, os vais a encontrar con una insumisión de las basuras, porque la gente va a decir, a mí no me impone nadie un sistema. Yo dentro ¿Por qué no vais a los pueblos en donde está implantado? Bueno, se han puesto en 4 donde, bueno, pues seguramente tenéis un apoyo mayoritario, pero dar el salto a la totalidad de Guipúzcoa, como se está hablando, a los 34 municipios y después apoyando desde la Diputación como un proyecto al conjunto del territorio, yo creo que eso hoy no es ni social ni políticamente viable. Y simplemente creo que lo tenéis que retirar como proyecto. Otra cosa es que yo creo, y termino, efectivamente, hay otras maneras de recoger. Hay muchísimas maneras. Efectivamente, hay otras maneras de recoger selectivamente los residuos orgánicos, en el que de una manera más didáctica con la gente nos podríamos poner, creo que plenamente de acuerdo y hacer una apuesta fuerte en ese sentido y conjunta. Faltaba más, pero claro que sí. El problema, yo niego lo que acaba de decir el representante Alar, porque la imagen patética la estará dando quien ha cambiado en estos momentos la planificación que teníamos. Lo digo porque a ver si va a resultar que una vez... No, perdóname, que yo te he escuchado, pero a ver si va a resultar que uno por uno, Denis, por favor. A ver si va a resultar, y termino enseguida porque luego quiero, como se habla de datos, pero nadie los da, yo voy a dar unos nuevos, de nuevo. En primer lugar, digo, la oposición tendrá derecho a hacer oposición, porque a ver si va a resultar que por primera vez que gobierna Bildu tampoco se puede hacer oposición. Bildu está llevando a cabo una serie de iniciativas y nosotros las estamos observando y estamos viendo que se va al colapso en el asunto de las basuras y estamos aportando razones. Es verdad que este tema se ha podido calentar más de lo necesario, pero yo ver detrás de un cartel de Bildu a todos los alcaldes de Guipúzcoa que van a imponer este sistema me parece que es una manera también de politizarlo, en primer lugar. Y en segundo, datos, y termino enseguida. Estos datos tienen que ver con... Estos datos son de Eurostat. Eurostat es la agencia europea pública de estadística y explica en verde lo que las diferentes naciones europeas están haciendo en materia de reciclaje y compostaje. En amarillo es lo que hacen en incineración y todo esto rojo es lo que hacen en depósitos, es decir, vertido. Las naciones que más, o los países que más reciclan en Europa, como Austria, están en el 70%, que es muchísimo. Tienen una trayectoria amplísima, una conciencia tremenda. Y ese es el marco. O sea, nos tenemos que, incluso habría que tratar de ponerse el objetivo del 100%, ¿por qué no? Como una utopía. Las utopías lo que nos permiten es seguir avanzando. Ahora, la revolución de la noche a la mañana a la que nos quiere llevar Bildu, tratando de actuar solo sobre un porcentaje muy pequeño de la basura y desmontando todo el sistema que nos permitía ser autosuficientes,
es lo que nos preocupa, porque eso sí tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias ambientales. Y eso sí me parece que puede ser patético, si se quiere, el tratar de, digamos, hacer tabla rasa de todo lo que se ha hecho hasta ahora y simplemente con el puerta a puerta en la cabeza, como si fuera un banderín de enganche, convertirlo en la solución a todos los males. Y el puerta a puerta milagroso no es, aparte de que tiene otros muchos problemas. Queda mucho por debatir, queda mucho por debatir, por favor, porque el puerta a puerta da mucho que hablar, no hace falta que yo se lo diga, ya lo están escuchando en nuestro plató esta noche aquí en De Boca en Boca. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, solamente unos minutitos, y a la vuelta veremos si es necesario o no consultar a la ciudadanía. No se muevan. Yo soy de allí y eso, yo les digo que preguntan al pueblo. Tienen ellos el lema de Emanitza Herriari, Emanitza Herriari eta galdetu. Eta herriak esan dezala. Yo hago reuniones, pero muy poca gente fuimos, muy poca gente fuimos. Muy poca gente fuimos. Yo no fui. Porque casi nos lo metieron por los ojos, así como quien dice. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos... Bueno, se consultó, pero yo la primera que no fui a las consultas. Se dijo si van a hacer lo que haga la mayoría, ¿no? Lo que pasa es que cuando no queremos escuchar y a alguien se ha llenado los bolsillos, porque todo eso nos costó un dinero, ¿eh? Y la basura está más cara, nos la cobran 2 veces y han subido lo que han querido. Que no nos hagan confesar con ruedas de molino porque que no nos hagan confesar. Me parece más limpio el de ahora que poner las bolsas colgando. No, soy contrario, sobre todo porque veo un inconveniente tremendo en los edificios altos. Mi hija vive en un edificio que tiene muchos pisos y no imagino una torre que tenga 10 metros de altura. Yo entiendo que no es bueno porque produce olores y puede producir incluso la presencia de animales como ratas, etcétera, etcétera, en el centro de la ciudad. O sea, yo lo veo chungo, no sé a quién se le ha ocurrido eso. A mí que le falla un poco, no sé. No creo que lo implanten por el nombre que tiene. Por ser Donosti, una incoherencia, por ejemplo, en todos los demás pueblos van a imponerlo en Donosti, en Rentería, por lo que yo sé, no. O sí o no, en todos los sitios o no. ¿Y qué preguntan al pueblo? A mí nada. Nada, porque ahora con los contenedores vamos muy bien, no vemos las basuras ni nada. Yo por lo menos lo que he visto, por ejemplo, al pasar por Usurbil o así, no me ha gustado nada. Y además tengo entendido también que hay mucha gente que no lo puede dejar en las horas adecuadas y lo trae aquí, en coches particulares y así. O sea que yo lo que he oído desde luego en contra. Y todo mi entorno también en contra, o sea que no sé quién dice que bien. No, porque esos colgajos ahí, no, la verdad que no hace bonito, no es muy estético. Yo creo que todo este tema de reciclaje y demás siempre hay que probar, porque está claro que el mundo está lleno de porquería y lo que hay que hacer es limpiarla, con lo cual me parece bien. Gabón Berriro, aquí seguimos avanzando en nuestro debate sobre la gestión de residuos de Guipúzcoa, sobre el sistema de recogida de basuras puerta a puerta. ¿Se podría poner, señor diputado de Medio Ambiente, este sistema en Donostia? Donostia su ayuntamiento tendrá que decidir el sistema de recogida de los residuos que mejor resultados les obtenga, adaptándolo a su fisonomía. ¿Su ayuntamiento del Pleno, te refieres? Evidentemente. Es el competente, ¿no? ¿Es viable? ¿Es el competente o no? Economista ambiental, ¿es viable que esto esté impuesto en Donostia? que lo incorporasen dentro de la capitalidad europea del 2016, una cosa creativa con los postes. Torres de 10 metros. Pintados de colores. Yo creo que es completamente inviable en ciudades incluso, digamos, de 40.000 habitantes o 30.000 habitantes. Que no hay ninguna en Guipúzcoa. Bueno, Rentería tiene 60.000, si no recuerdo mal. Eibar tiene 27.000. Es decir, que en ese tipo de ciudades yo creo que es inviable. En San Sebastián no me lo puedo ni imaginar. Sencillamente creo que no se va a dar. Se está aplicando el puerta a puerta en la parte vieja. En la parte vieja. El problema es muy importante el sistema, pero no por ley, digamos. No, sí, pero vamos a ver, pero eso es lo que demuestra que sin volverse locos, eso es lo que demuestra que sin volverse locos, y si se atiende de alguna manera y si se el sistema de recogida a las necesidades de la gente. Y para eso, yo por ejemplo, personalmente, antes de comentar, no estoy al 100% el puerta a puerta que se ha planteado en Usurbil. Yo creo que hay que abrir un debate, con la gente, hay que implementar un estilo puerta a puerta con un objetivo muy claro, que el compost
Sí, cuidado, pero no nos engañemos, porque ahora yo creo que ahora es posible que ahora la izquierda abertzale, que está viendo las orejas al lobo y está viendo que efectivamente la marea social está creciendo, matice las cosas y nosotros daremos la bienvenida. Pero no nos olvidemos, se ha paralizado, insisto, todo un plan integral porque el puerta a puerta iba a venir a salvarnos la vida. Y digo, San Sebastián se pondrá o no se pondrá, pero la basura de San Sebastián representa el 40% de la basura de toda Guipúzcoa. Somos muy conscientes que con un esfuerzo real en la recogida, en Vamos origen... a respetarnos el turno, por favor. Sí, la fase final también se pondrá o no se pondrá, pero Denis termina. Pero es evidente que ponerlo en San Sebastián o no es capital, si se me permite la expresión, porque son el 40% de los residuos de todo Guipúzcoa. Si no se pone en Irún, si no se pone en Zumárraga, si no se pone en El Goibar, si no se pone en Hondarribía, si no se pone en tantos municipios, incluso en algunos gobernados por Bildu, que le ve las orejas al lobo y no se va a atrever porque sabe que tiene una marea social que está en contra. Es por eso, Denis, que me ha alegrado al oír, escucharos al inicio que todos estáis a favor de reciclar. Si eso es así, ¿cómo demonios, y termino, cómo demonios se puede paralizar la planificación de todo Guipúzcoa sabiendo que vamos al colapso? Porque el problema está en que hemos decidido cerrar los vertederos y el problema está en que Vizcaya nos permitía llevar los residuos mientras hacíamos unas plantas. Hemos paralizado las plantas, pero ya no tenemos vertederos. Con voluntad, Denis, con única voluntad. Porque tú estás diciendo desde el principio que estás de acuerdo con el reciclaje, pero no estás dispuesto a dar ni un solo paso para avanzar, ninguno. Porque mira, con los datos, mira, Xavier, los datos están ahí y se dice que los datos están ahí. Mira, no sé cómo puedes sacar esos datos, porque Guipúzcoa ha dado un salto espectacular, pero, oye, déjame terminar. Xavier, ha debido dar un salto espectacular, porque en los últimos 5 años ha subido una décima. En 10 años del 14 al 43. No es verdad, porque en los 5 últimos años, en los datos que tiene la Diputación, en los 5 últimos años, ha subido una décima. Luego, si dices que ha pasado del 14 al 43, lo pasó en los 5 primeros años, y yo creo que el sistema de containerización es anterior a la última década, yo creo que hace 15, 20 años. ¿Y los datos? ¿Vais a llegar al 85%? Mira, yo solo te saco antes ha sacado un gráfico de Eurostat, yo no voy a Eurostat. Yo me quedo más cerca. Estos son los datos de las mancomunidades de Guipúzcoa en el año 2011. Los municipios del puerta a puerta están cercanos al 80%. Los municipios que están con el quinto contenedor, que llevan 3 años con el quinto contenedor, superan ligeramente la media de Guipúzcoa y está estancada en el 34 al 35%. Juan Carlos, ¿cuánto residuo es eso sobre el total que se genera en Guipúzcoa? ¿Esto? Sí. El total. No, ¿cómo el total? Eso que tú estás enseñando, ¿qué porcentaje del residuo de Guipúzcoa representa? Este es el total. Ese es el total, pero que tiene el 80%. Esta es la tasa de reciclaje del total de los residuos que se ganan en Guipúzcoa. Sí, pero tú me estás enseñando un cuadro en el que unos pocos municipios se han disparado en... yo lo que te estoy enseñando es que un cambio en el sistema de recogida y me es igual cuál. Que tenemos, si estamos de acuerdo en que hay que reciclar, habrá que llegar aquí o superarlo con cualquiera, hasta donde se pueda, no vale, porque entre otras cosas es que esto es lo que dice, esto lo dice el sistema, pero es que no es hasta que se pueda, Xavier, porque las normativas europeas cada vez muchísimo más restrictivas y exigentes están diciendo que no se puede valorizar ni eliminar aquello que sea reciclable. Todo aquello que sea reciclable debe ser recogido selectivamente y además tantos datos que sacas del Eurostat, la propia Comisión Europea dice en sus textos, hay Estados miembros que reciclan más allá del 80%, ese debe ser el umbral. Eso lo dice la Comisión Europea, ni lo dice Bildu, ni lo dice este diputado. Si no existe ninguno. Eso dice que lo dice la Comisión, que lo dice la Comisión Europea, dice la Comisión Europea en su último escrito de enero, dice, hay Estados miembros que reciclan más del 80% de sus residuos. ¿Me permites un segundo? Es que no lo dice la Comisión Europea ni lo dices tú. O sea, eso es una butad como otra cualquiera. ¿Cómo que una butad? Tú dices aquí les está llamando voluntarios a los miembros de la Comisión Europea. Porque no existe ningún Estado miembro de la Unión Europea que supere el 80% de tasa de reciclaje. No existe. Existe en algunos sitios concretos, como está apuntando el señor Olave, en algunas regiones concretas, en algunos contextos concretos. Por lo tanto, no hay Estados miembros que reciclen más allá del 80%. Y los que pueden acercarse, caso de Austria se ha citado, Dinamarca, Alemania, el país más verde de Europa, acaban con la fracción resta en incineración. Por lo tanto, todo ese debate es artificial. Es artificial y estáis falseando esa realidad. ¿Por qué? Porque tenéis una guerra abierta contra la incineradora. Esa es la realidad. Pero la realidad es que los países más avanzados de Europa, Dinamarca, Alemania, Francia
Austria también, con las tasas más altas de reciclaje, luego incineran la fracción resto. ¿Es necesario entonces hacer una consulta a la ciudadanía a ver si quiere que es necesario, no? sin duda, y es llamativo que en ese contexto sea Bildu precisamente quienes dicen que hay que consultar para todo, como en Suiza, pero la incineradora no se puede preguntar, ¿no? Quien luego impone la decisión del puerto a puerto sin ninguna consulta. ¿Y la incineración? La incineración. Mira, yo en esto, la hemeroteca, Xavier. Yo en esta cuestión, se puede. Se puede, claro. Se negó. Hay herramientas para hacerlo. No, se negó. Vosotros no lo habéis hecho en ningún sitio. Se negó. Llevarlo a consulta. Esa es la Mira, yo en esta cuestión, y sin que sirva de precedente, creo que estoy más de acuerdo con el señor Alduncin. Por una cuestión. A mí me parece que el tema de las consultas ciudadanas, que pueden enriquecer la democracia en un momento dado y que pueden ser muy interesantes, los partidos políticos en demasiadas ocasiones las utilizan como arma arrojadiza cuando están en la oposición, porque cuando gobiernan no las utilizan, cuando están en la oposición, y para tratar de meterle en un aprieto al que está gobernando. Lo que nosotros tenemos claro, los socialistas guipuzcoanos tenemos claro, es que este estado de cosas no sería el que es si no se le hubiera permitido, si se hubiera conseguido hacer gobiernos alternativos como nosotros hemos planteado con la mano tendida. Se podían haber hecho gobiernos alternativos, el PNV no quiso y tenemos unos gobiernos que en esta materia está tratándolo así y en otras muchas está trabajando también como está trabajando. Podemos si hubiera repetido el resultado de 2007 no hubiera salido el tema. Se podía haber hecho perfectamente, como todo el mundo sabe, por cierto. He insistido mucho en el tema de contextualizar el debate y yo creo que ahora ha salido una clave muy importante. En realidad, el debate del puerta a puerta surge en Guipúzcoa como un movimiento de resistencia contra la incineradora. Ese es el contexto concreto en el que surge y se pone en marcha precisamente por ir buscando una alternativa que vaya derivando la parte orgánica, que representa una parte muy importante de los residuos municipales, de manera que la... Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, a ver, yo ahora voy a ponerme más crítico con vosotros, quiero decir, yo creo que la situación política en Guipúzcoa es la que es. Y desde luego a la oposición le corresponde hacer papel de oposición, pero también hay que leer la realidad. Y la realidad es que está gobernando el territorio y tiene una mayoría municipal un proyecto político que está en contra de la incineración y que quiere poner en marcha otros sistemas de gestión de finalización de los residuos. Entonces creo que tenemos que hacer también una lectura un poco realista y posibilista de la realidad sin quedarnos en nuestras trincheras, diríamos un poco mentales, y decir, bueno, oye, vamos a ver, porque finalmente la incineradora es una tecnología, no es una cuestión de principios. De acuerdo. Es una tecnología, como hay otra, como puede haber la biometanización o otras salidas para cerrar el ciclo de los residuos. Digo, porque en un momento dado, si todos tenemos que ceder un poco para encontrar desde un espíritu conjunto, construir Guipúzcoa entre todos, bueno, pues también igual nos tenemos que mover un poco las cosas. El 86% es a lo que pretende llegar la Diputación guipuzcoana de reciclaje, ¿verdad? El resto de basuras, ¿qué se pretende hacer con ellas si no se incinera? Es que esa es una muy buena pregunta. La pregunta la he respondido mil y una veces y hoy la volveré a responder. Esa fracción resto, una vez recogida selectivamente el resto de fracciones de los residuos, no tienen, es una verdadera barbaridad incinerarla, no tiene ni poder calorífico y estaríamos utilizando combustible para quemar esa fracción resto. Esa fracción resto es inerte y se puede inertizar aquella que venga todavía sucia, digamos, con otro tipo de materiales y depositarla en vertederos de inertes, no hay ningún problema. Porque entre otras cosas, alguien... No, Xavier, es que ocultáis, es que parece que la incineradora no tiene vertederos. Aquí cada uno pone el acento. No digo, la incineradora no tiene vertederos. La incineradora tiene una fracción que es de resto, que necesita de vertederos. Luego, Guipúzcoa necesita de vertederos. ¿Cuál decía la planificación? Que la llevaríamos, no se sabe muy bien si a Segovia, a Soria, Galicia o Andalucía. Pero la fracción que salía de la incineradora se debe depositar en vertedero. Luego, es falso que la incineración no necesite de vertederos. Tienes toda la razón. ¿Y cuánto dinero cuesta llevarnos ese excedente a otra comunidad? Perdón, por favor, señores Izabarrena, ¿cuánto costaría? La planificación territorial en vigor no prevé ningún solo vertedero en Guipúzcoa. Señor diputado, por favor, ¿cuánto costaría llevar esa basura a Segovia, como usted me acaba de decir, a Andalucía, a Burgos?
Pero es que no hay, ¿cuánto dinero? Pero es que no pues es ahora mismo llevar... 200.000 euros se acaba de sacar a concurso para poder sacar la basura orgánica que está en stock y la que va a llegar porque se van a poner enseguida mayores sistemas o mayor recogida, que hay que sacarla fuera porque en Guipúzcoa no se puede tratar. De aquí a octubre, que nos durará las 7.000 toneladas o así, que nos va a alcanzar ese 200.000 euros. Pero yo quería responder a lo que ha dicho Anchón, que creo que me parece muy juicioso, como él acostumbra. Sí, no se trata de atrincherarse, se trata de analizar los datos. Nosotros lo estamos haciendo. Vamos a respetar el turno de Denis. Sí, digo que me parecía muy juicioso lo que está... Bueno, ustedes no se dan cuenta que no se les entiende, Denis, por favor. Sí, no, decía que me parecía muy interesante responder a Anchón Olave, que estaba haciendo unas aseveraciones muy juiciosas. Nosotros nos estamos molestando en analizar los datos. Cuando se plantea el puerta a puerta, estamos analizando lo que pasa en Cataluña y estamos analizando lo mismo que tú nos acabas de contar, efectivamente, en qué tipo de poblaciones se ha puesto en marcha y qué porcentaje de la basura afecta. Lo estamos haciendo en Flandes, lo estamos haciendo analizando diferentes datos, porque no se trata efectivamente de atrincherarse, se trata de analizar y ver qué opciones puede haber. Lo que sí nos parece es que el gobierno foral de Bildu está atrincherado en unas posiciones que son muy maximalistas y que nos cierran la puerta y que pueden generar un colapso, porque vemos que todo es puro voluntarismo, que todo es pura intención, pero que no está, digamos, el sistema integralmente analizado y no está cerrado el círculo. Y hablando del puerta a puerta y de los maravillosos resultados que da Hernani, a mí me gustaría, porque cuando se habla de datos, yo estoy tratando, como veis, de insistir en datos. En Hernani, en el año 2010, en mayo concretamente, se pone en marcha el puerta a puerta. Y efectivamente, oiga, aumenta digamos, los umbrales de reciclaje. Aumenta bastante, al 60, 70, 75%, en algún mes llega al 80%. Pero falta el 31,8% de la basura. Falta. Desaparece. Vamos a la franja, y tengo aquí los datos, esto es un Excel muy sencillo que no se va a poder ver en pantalla, pero ofrecido por el propio Ayuntamiento de Hernani. Hete aquí que la recogida que se deriva de la limpieza viaria se multiplica por 40. La limpieza viaria. Claro, ¿qué ocurre? Por un lado, lo hemos visto en el vídeo, hay gente que lleva las basuras a otro sitio. Se podrá mirar a otro lado, señores de Bildu, pero eso es una realidad que la estamos escuchando todos los días. Y por otro lado, las calles están más sucias, o la gente tira en las papeleras. De otra manera, no se explica que la limpieza viaria en Hernani está costando 40 veces más, o se esté recogiendo 40 veces más de basura. Por tanto, analicemos todos los datos. Denis, me van a perdonar porque voy a mostrarles un grafiquito para que vean en uno de los municipios donde ya está instalado ese puerta a puerta, este sistema de recogida puerta a puerta, que es Usurbil, cómo lo hacen para recoger basuras. Por ejemplo, en este caso, los lunes, los jueves y los sábados se recoge la materia orgánica, los martes y los viernes los envases ligeros, los miércoles el papel y cartón, todo lo que no es reciclable. El domingo, pañales y compresas se recogen todos los días. Pero, ¿y estos municipios que tienen implantado el sistema puerta a puerta, están contentos? Estoy encantada, es más limpio, más cómodo y todo mucho mejor. Sí, yo lo sigo y va bien. No, lo reciclo todo bien, lo hago todo tal y como ordenan, echando cada cosa en su sitio, pero no estoy de acuerdo. Vamos, me parece que me da mejor el quinto contenedor. Porque nos están implantando y lo que hacemos es pagar impuestos y hacer lo que ellos quieren. Yo para nada estoy contenta de la basura. Pues al principio pues nos apuramos todo el mundo porque era un cambio, pero yo la verdad que me he acostumbrado y yo estoy conforme. Yo la verdad que sí. Mira, antes yo tenía que cruzar la carretera y pasaban los coches con mucha velocidad porque no hacían autostop y ahora no tengo que pasar la carretera y me la tengo que dejar en la puerta. Pues sí, me parece muy bien porque es una manera de recoger todo, o sea, y clasificarlo bien por el plástico con el plástico, las botellas con las botellas y bueno, para mí es fácil y está muy bien. Yo ando bastante alrededor del pueblo y está por todos los sitios lleno de bolsas, luego mucha gente no recoge lo que tenemos para sacar el compost y siempre está de pena. Yo me hago una pregunta, ¿por qué la mayoría de los encuestados relaciona este sistema de recogida puerta a puerta con aumentar impuestos? ¿Es necesario relacionar una cosa con la otra? Pues no, porque si han aumentado los impuestos en Hernani y en todo el territorio es gracias a la incineradora. Gracias a que tenemos que estar pagando 140 euros por tonelada que llevemos a
a los vertederos de Guipúzcoa para poder financiar una infraestructura que cuesta 230 millones de euros. Es sencillamente por eso. No es que esa tasa que es impuesto, esa tasa que no es un impuesto, responda al costo del puerta a puerta. ¿Y si no se hace, va a bajar la tasa de la basura? Sí. ¿Va a bajar la tasa de la basura? Sí. Es un buen anuncio. No tengo ninguna duda. Va a bajar la tasa de la basura. ¿Cómo? Bueno, es un buen anuncio saberlo. Pues porque el tratamiento de esa fracción es bastante más económico que la construcción de una incineradora que cuesta ¿Qué tratamiento? ¿El de un vertedero? ¿El de un vertedero? ¿El qué? ¿De un vertedero? ¿Va a hacer falta? Entonces, ¿pero vamos a reabrir vertederos? ¿O depósitos de inertes, como les llamáis? Y para meterle la fracción de la incineradora, ¿qué íbamos a hacer? No, yo pregunto. Yo también. Vale, si no se contesta, pues yo te contesto. Nosotros Juan Carlos, creemos que se va a mantener. Reciclar todo el tratamiento de basuras es caro y va a ser cada vez más caro. Pero va a ser cada vez más caro en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la misma red de reciclaje necesita infraestructuras, todo necesita infraestructuras y vamos a tener que seguir invirtiendo. La cuestión es en qué vamos a invertir. Y eso es lo que tenemos muy claro. Hay que hacer un esfuerzo real para invertir en las fases de reciclaje muchísimo más que en la fase final. La fase final, si trabajamos muy bien las dos primeras fases que hemos dicho, que es la recogida y lo que es, digamos, el tratamiento en el reciclaje, la fase final va a necesitar muchísima menos inversión. Nosotros vamos a invertir en reciclaje. Y por otro lado, el puerta a puerta, cuando se enseña simplemente el sistema puerta a puerta, Usurbil, tal. En Itxasondo, por ejemplo, hacen un puerta a puerta mixto, que es muy interesante. Están todos los contenedores, menos el verde, que es el que crea problemas reales, el que puedes echar de todo. Sí, pero lo que genera debate es lo que plantea Bildu para 38 municipios, eso es inevitable. Pero genera debate porque recicla más. No, genera debate porque lo han presentado porque vosotros que habéis sido los grandes defensores de la contenerización, del quinto contenedor, como que hay que hablar con la gente para implementar el mejor sistema para que la recogida del compost sea una realidad. El mejor. Y lo que es cierto y verdad es que se llegó a un convenio con la Diputación de Vizcaya para llevar la basura a Vizcaya. Vamos a escuchar al diputado general de este territorio histórico. Nosotros tenemos un convenio que termina el día 10 de junio, su vigencia, y desde luego, si la Diputación de Guipúzcoa sigue paralizando, como ha hecho hasta ahora, las inversiones para tener su propio sistema de tratamiento de la basura, pues yo me imagino que ese convenio no se podrá prorrogar y tendrán un problema con las bolsas de basura. No se ha pedido prórroga, ¿se va a pedir, señor diputado? A la Asamblea del Consorcio de Gestión de Residuos de Guipúzcoa, que la va a realizar a finales de este mes. ¿La va a solicitar la prórroga entonces? Sí, lo que pasa es que el convenio, que yo lo tengo aquí, este es el convenio en el que se suscribió en 2008, insisto, de forma transitoria para dar solución a un problema de emergencia que tenía Guipúzcoa, en la medida en que ya tenía enfocadas las soluciones integrales, porque dentro de las cuales estaba incluida la incineradora. Sí, pero hay que decirlo claramente. Mira, en estos momentos el reciclaje en Guipúzcoa alcanza el 43 si contamos lo que se recoge doméstico con los ricias, que son los industriales, comerciales, asimilables. Se pretendía llegar al 60. Eso es lo que hay que decir. Había una apuesta de alcanzar del 43 al 60. Igual al señor Alduncin le parece poco, pero era ambicioso. Y yo estoy dispuesto, y el Partido Socialista está dispuesto, a renegociar esas cifras, porque igual se puede llegar y nos podemos poner todavía más ambiciosos y decir que al 65. El problema es que siempre hay un 35% o un 30% al que hay que darle salida de otro modo y de un modo finalista. Este convenio lo que permitía era que, entre tanto, podíamos llevar los residuos a Vizcaya. Claro, ¿qué hace Vizcaya? Incluido el alcalde de Bildu de Igorre, que también está cansado de que se le lleve a su vertedero los residuos de Guipúzcoa, ¿no? Porque nadie quiere tener una planta incineradora y una eso es una realidad. Ahora, ¿qué dice Vizcaya? Nosotros estamos colmatando nuestros vertederos y estamos poniendo en duda o en peligro la vida de nuestros vertederos que se están colmatando, nuestro margen de maniobra se está estrechando y Guipúzcoa no está haciendo los deberes. Ese es el problema. Y ahí es donde vemos nosotros que... Es uno de los peros que pone el diputado general, ¿no? Se hizo con la condición de que ustedes llevaran a cabo una incineradora, han bloqueado el proyecto de la incineradora. Yo sobre eso me voy a mostrar, si me permitís, un poco crítico con el diputado general de Vizcaya, porque yo humildemente creo que no se tiene que condicionar el apoyo a un territorio histórico a que se aplique una determinada tecnología, sino que a Guipúzcoa ponga en marcha un plan integral, que eso sí, tenemos la responsabilidad de ponerlo,
pero no que sea mediante una tecnología u otra. Yo creo que en ese sentido, creo que está, personalmente creo que está un poquito de más condicionar a que Guipúzcoa tenga que finalmente, porque nos sigue manteniendo un poco en esta situación atrincherada. Yo personalmente, perdona, por acabar, creo que hoy en día, yo no estoy en contra de la incineradora, que quede claro, como tecnología, ni muchísimo menos. Creo que se han dicho multitud de mentiras sobre los impactos en la salud, el cáncer. Creo que todo eso está muy desfasado. Responde a las incineradoras de hace 25 años, no las de ahora, no. Pero yo creo que Guipúzcoa no se tiene que gastar hoy en día 300 millones de euros en una incineradora. Creo que en ese sentido el mensaje que nos llega del Gobierno de Navarra, que han decidido cambiar hacia otro sistema de gestión más económico y con menor rechazo social, lo tenemos que escuchar con las orejas. Me hablan ustedes de problemas económicos en cuanto a la incineradora, pero también parar la incineradora también cuesta dinero, eso también ¿no? va a generar, pero bueno, si es posible arrojar un punto de luz, yo sí, por lo menos, me gustaría quedarme con la apreciación que ha hecho el representante de Aralar, en un sentido creo que muy claro, en el sentido de decir que probablemente sea necesario que la parte final del tratamiento no sea tan ambiciosa, o sea más barata, o sea más económica. Bien, ahí podemos estar de acuerdo. Creo que ese es un camino que hay que explorar y que hay que ver si eso es posible, que creo que sí es posible. El problema es que la Diputación Foral no está en esa tesitura. La Diputación Foral a día de hoy dice que no es necesaria la incineradora y con su receta, desde luego, es necesario tratar el resto. Por lo tanto, yo ahí sí observo un camino a seguir, pero ojalá la Diputación sea receptiva a esa haciendo hincapié en una mayor recogida. Ahora la primera necesidad es más plantas de compostaje, sacarle de verdad rendimiento a ello, y una vez que nos hemos metido en una dinámica de compostaje, ya mirar qué es lo que hacemos con el resto final. En estos momentos hay que incidir en la primera inversión, no es la incineradora, es secundaria, porque veremos, según la capacidad que consigamos en todos los espacios de conseguir que la fracción orgánica se composte, veremos cuál es la necesidad real. Vamos a hacer los esfuerzos en la línea que marca la jerarquía. Vamos a hacer los mayores esfuerzos en la línea 1 antes de pasar a la 2. Vamos a hacer los mayores esfuerzos en la 2, que es la reutilización, antes de pasar al reciclaje. Y después analicemos, después de haber hecho todos esos esfuerzos y haber establecido cuáles son los mejores sistemas para alcanzar el mayor grado de reciclado posible, analicemos qué hacemos con esa fracción resto. Y yo voy a repetir unas palabras del secretario, del segundo de a bordo del PS de Galicia hoy. No es la época de las incineradoras. Párenla. Vamos a ver. Del secretario general de los socialistas navarros, como ha dicho Anchón, han parado esa inversión por falta de necesidad, no solo por un tema de criterio económico, que no estamos en la época, que también, que también. Pero el segundo, porque hay tecnologías y hay tratamientos de la fracción que alcanzando que, siguiendo la jerarquía de los residuos, minimicemos, reduzcamos fundamentalmente los costos. Guipúzcoa tiene un territorio en el que 40 municipios son menores de 1.500 habitantes, con una configuración rural, que son absolutamente unos municipios adecuados para que no saquen ni un solo kilogramo de fracción orgánica, para que la traten mediante sistemas de autocompostaje y compostaje comunitario. Nada menos que la mitad de los municipios de Guipúzcoa. La mitad. Y en la otra mitad, pero analicemos cada uno de los municipios desde la óptica que tengan, desde el número de habitantes, su configuración urbana, porque decíamos antes, San Sebastián no va a poder, pero es que San Sebastián tiene barrios muy dispares. Tiene Amara, con una gran densidad, con una serie de... pero tiene Igueldo, tiene Añorgachiqui, tiene Zubieta, tiene Alza. Pero vamos a ver, Denis, pero si yo no te estoy diciendo... Es que yo no te estoy diciendo que... Estoy diciendo que tiene análisis, que se analice suficientemente cuál es el sistema de recogida que mejor se adapte a las características de Guipúzcoa y mejor resultado obtenga. Lo que no puede ser es que, como Donosti, en La Concha no se puede hacer un sistema de recogida diferente al del contenedor. Cuestión que me parece bastante más antiestética que la recogida puerta a puerta que se hace en la parte vieja. Por cierto, sin ninguna crítica por parte del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, solo que esa recogida puerta a puerta, con el mismo esfuerzo, pero haciéndolo bien, socializando, enseñando a la gente de que se debe hacer haciendo una fracción cada día y no como en estos momentos se recoge la basura
en masa, puerta a puerta, sin recoger, por cierto, la fracción orgánica que los restaurantes y bares de San Sebastián generan de la parte vieja, que se podía hacer con un pequeño esfuerzo, y estaríamos sacando todo ese residuo que es reciclable, que es compostable, lo estaríamos sacando de los vertederos o bien de la incineradora. ¿Cuál es el problema de quienes apostáis por la incineradora o de quienes habéis apostado en la planificación anterior por la incineradora? Que la incineradora, aparte de la inversión, necesita material para incinerar. Necesita de esa materia que se recoge en masa, porque si se recoge selectivamente, baja tanto a ese porcentaje del 10, 15, 20%, el resto es tan poco lo que hay que quemar y tiene tan poco poder calorífico que la viabilidad de la incineradora queda muy en entredicho. Y ese es el gran problema de la planificación anterior. Eso lo reconocía la propia planificación. No lo digo yo, lo reconoce la planificación. Juan Carlos, no te equivoques. No me equivoco. Mira, no te equivoques. Los socialistas no tenemos ninguna obsesión con la incineradora. Ninguna. Es más, lo que estamos esperando, porque lo que nos preocupa profundamente es que no hay una planificación alternativa. Solo hay una decisión de 37 municipios para poner el puerta a puerta. Es lo único que tenemos desde el punto de vista de novedades en la gestión. Y decir que se paraliza todo con costosos, digamos, con mucho coste económico por los créditos que se habían asumido, por las empresas adjudicatarias y demás. Entonces, tú me nombras al segundo del PS de Galicia, que no tengo el gusto de conocer, pero yo te podría mencionar pues al segundo del PS de Flandes, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, al final se trata de que el problema, señor Alducin, lo tenemos en Guipúzcoa. Y está bien que tengamos referencias fuera de Guipúzcoa para analizar, para comparar, porque efectivamente hay que poner las orejas y estudiar lo que está pasando. Pero el problema es en Guipúzcoa. En Guipúzcoa las condiciones son muy concretas, de orografía, de falta de terreno y demás. Cuando se decidió que se optaba por un sistema de valorización energética era porque no hay espacio para más vertederos. Y esa es la realidad. Porque este gráfico que antes he enseñado sobre la Unión Europea lo que demuestra es que como sistema finalista o se incinera o se vierte. Y ustedes están diciendo que se van a cerrar los vertederos, pero lo cierto es que eso no puede ser si no hay una incineradora. Esa es la realidad. Y yo creo... No acapares, Juan Carlos. Sí, bueno, ya está. Vamos a ver, yo creo que estamos degradando mucho el debate en el sentido no personal de los aquí presentes, sino de la coherencia yo creo que hemos avanzado mucho en este debate. Estamos dando ya casi por bueno el mensaje, el objetivo de Bildu, señor Alducin aquí presente, de que 85% es conseguible. No hay ningún sitio en el mundo que no gestione sus basuras con un cierre de ciclo que no sea o vertedero o incineración. Ninguno. Guipúzcoa no tiene ninguna posibilidad territorial de ampliar o mantener vertederos. Entonces, ¿dónde tenemos la solución? No es cuestión de estar a favor o en contra de la incineración. Si yo lo que estoy a favor es de mantener la coherencia y el sentido común. De que tenemos que cerrar. Seguir estancados en el 35 o 35%. No. El objetivo del PIGU era mantener el... Déjame terminar. Es decir, había objetivos realistas y lo sigue habiendo porque no se ha derogado el PIGRU. Que también es uno de los mensajes políticos que yo hoy quiero decir, es que el Ejecutivo está legitimado para gobernar, pero no para pasarse por el arco de triunfo una norma foral aprobada, a no ser que plantee otra, con lo cual, recogiendo un poco la apreciación de que deberíamos llegar a un consenso, pero ¿quién nos propone? ¿Un consenso alrededor de qué? Si no hay nada planteado, se está intentando oponer desde un punto de vista político y público un sistema de recogida, el puerta a puerta, con todo un sistema integral. Con su permiso, y eso señor es Cano. imposible, no se puede debatir. Con su permiso, nosotros le hemos preguntado a la ciudadanía si está de acuerdo o no está de acuerdo con instalar una incineradora en Guipúzcoa. ¿Incineradora? Pues no lo sé. Pues para mí sí, si es que hace falta, sí. Lo que no estoy a favor es que estemos pagando 90.000 euros o no sé cuánto he sentido por la radio todos los meses o al año, como sea, y no hacer la incineradora. Todo el mundo dice que no. Pues lo que dice la mayoría tendrá que ser, no lo sé cómo va. Pues no, a mí la verdad las incineradoras, tenemos aquí en Pollé una que está bien cerca de las casas y como que no. No sé, como no vivo ahí, no es que me importe mucho, pero yo si viviría ahí, desde luego que no. En todo caso habría que instalarla, incluso en el supuesto de que se fuera la solución que Bildu propone. Siempre que hay una fuente de olores, de problemas, la gente que vive alrededor está en contra, es lógico.
Bueno, desde mi punto de vista sí. No. ¿Por qué? Porque, pues no, por lo que conlleva poner una incineradora, gases e historias. Esto se hizo para quitar la incineradora, para no ponerla, ¿no? Al final nos vamos a comer esto y la incineradora. Anchón, qué mala fama tienen las incineradoras, ¿no? Muchos la quieren, pero no en su patio trasero. Sí, efectivamente. Bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con las incineradoras en su contexto y dentro de la jerarquía famosa de la gestión. Y además creo que se ha hecho muchísima demagogia en los últimos años con el tema, sobre todo, los impactos en la salud. Ahora bien, dicho eso, es muy cierto lo que ha dicho Aldunchi también, de que las incineradoras sí tienen un problema, y es que cuando las construyes necesitan absorber una fracción importante de los residuos para que puedan amortizarse las enormes inversiones financieras que requieren. Es decir, eso está pasando ahora mismo en Mallorca, que la conocí bastante de cerca durante años. Hicieron una incineradora de 300.000 toneladas, la han ampliado a 700.000 toneladas, la más grande de España. Claro, hay que alimentar al monstruo, si me permitís la expresión, y eso es muy difícil, tener unos objetivos ambiciosos de recuperación de la materia orgánica y ir a unas tasas de reciclaje ambiciosas como plantea la Unión Europea, si has metido 300 millones de euros en una instalación que necesitas obviamente amortizar, porque eso es un ejemplo que no es correcto, porque no es el que está pensado en el PIGU para Guipúzcoa. Bueno, inicialmente, es verdad que inicialmente sí. Yo creo que es más, y recuerdo, además, es un tema, no solo es que la incineradora requiera de esa cantidad de fracción resto para amortizar la inversión, tiene un problema también educativo mayor, y lo reflejaba O'Donnell Orza siendo alcalde, ¿no? Cuando tú sabes que para la basura que tú recoges en masa, no importa tú lo que hagas en casa, el tratamiento tiene un tratamiento que no te preocupa porque está lejos de tu casa, tú no tomas conciencia, decía con sus palabras, y evitas que la gente pues sea proactiva en la generación, en la selección de esos residuos que generan, eso puede ¿no? guardar alguna lógica, pero si eso fuera así, ¿por qué en sitios donde está puesto el puerta a puerta y se alcanza 68%, 65% como Flandes, se convive con una incineradora? Es decir, a veces estamos viciando... Déjame que termine enseguida. Se está viciando el debate tratando de confundir lo que es un sistema de recogida con lo que es un sistema de tratamiento. Y el sistema de tratamiento en este caso es un sistema de cierre. Evidentemente no hay soluciones milagrosas y hay bastante de cierto, a mi modo de ver, en lo que está diciendo Anchón Olave, que sabrá muchísimo más que cualquiera de nosotros seguramente. Ahora bien, la incineradora que inicialmente estaba prevista para Guipúzcoa tenía un dimensionamiento, estaba sobredimensionada, nosotros lo vimos como Partido Socialista. Introdujimos determinadas enmiendas en el Plan Integral de Gestión de Residuos de Guipúzcoa para que los umbrales que estaban previstos de compostaje se aumentaran. Quisimos ser más ambiciosos y eso se transaccionó, eso se pactó y eso se introdujo. Se introdujo además que esa planta incineradora tuviera 2 líneas, de tal manera... Y aún así creo que todavía se puede tocar. Ese proyecto de incinerador todavía se podría, porque una de las cosas que estamos viendo es que con la crisis económica se está generando menos residuos. Y además también poblacionalmente la prognosis que se había hecho de crecimiento de la población en Guipúzcoa está fallando. Luego, por supuesto, abramos ese melón, hablamos en cuánto hay que dimensionar. El problema es que se quiere hacer absolutamente tabla rasa y demonizar. Vosotros cuando decís que demonizamos el puerta a puerta, a nosotros no nos gusta, pero allá cada alcalde de Bildu si lo quiere poner, incluido el de San Sebastián, que por cierto tiene competencias desde la Junta de Gobierno para hacerlo, que si no lo hace no es porque la oposición le diga que no lo quiere, es porque no se atreve, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuidado, que a esto hay que darle una solución final, y se está rehuyendo el hecho real y cierto de que si no se pone una incineradora, y estamos dispuestos a hablar sobre ello, dígase dónde se abre el vertedero. Dígase dónde se abre el vertedero, porque no hay más. Y eso existe, y eso sí, y eso sí que no vais a inventar la pólvora. La planificación, ¿por qué escondió dónde iba a verter los residuos de la incineradora? Son un 2%. Yo no voy a rehuir ese debate. Escondió? No creo que lo... Carlos. No, pues no la tiene. Mira, hay 2 tipos de residuos de incineradora. Uno son las escorias y otros son las cenizas. Las cenizas suponen un 1% y las escorias un 2%. Tenían su propio destino. Las cenizas en depósitos controlados que van a gestionar gestores autorizados. Y las escorias, yo no voy a rehuir ese debate, no tengo ningún problema. Yo le tuve mucho miedo, o sea, mucha prevención al tema de las incineradoras. Y me preocupé muchísimo en estudiarlo a fondo. Las escorias hoy por hoy se pueden introducir como su base de carretera. Se puede
usar como aditivos para elementos de urbanización, se pueden hacer, son reciclables en definitiva. Se trata de no tener prejuicios y de mirar la solución no pensando en lo que hacen en Navarra, que por cierto tienen muchísimos sitios donde verter. Claro. Muchísimos sitios donde verter. Esa es la ventaja que tiene Navarra y por eso ha decidido que no haga eso. Ojalá que lo van a hacer mal, pudiendo hacerlo bien. No, ese no es el planteamiento. Como tengo sitios, no reciclo. Por favor, como tengo sitio, no incinero. Silencio, por favor. Vamos a escuchar a Ser Lerchundi, que tenía la palabra pedida, por favor. Me alegra que hayáis admitido que estaba sobredimensionado. ¿Eso qué quiere decir? Que Prigru, cuando se plantea, está planteado de una forma que no sabemos la capacidad real que vamos a tener de reciclar en inicio, de separar en origen y llegar, digamos, a analizar bien cuál tiene que ser la fase de cierre y plantear sobre ello. Entonces, ¿qué más nos da en estos momentos? Porque colapsados estamos ya. Estamos ya, pero llevamos tiempo colapsados. Llevamos unos cuantos años ya colapsados. Bueno, yo no había visto exportaciones de basura como bueno, ahora. A Vizcaya, hombre, vosotros mismos lo habéis en la emitido. PAC, si no las acabas, te importaba poco lo que pasara allí. Perdona. Pero el fondo lo estáis diciendo todos. El fondo es, vamos a seguir trabajando de verdad en esta sociedad para que la fracción orgánica se separe en origen y ahí estamos, está claro, la declaración de intención es una cosa, pero la realidad es que los últimos 8 años o 5, lo que sean, no se ha aplicado un planteamiento real de que la gente voluntariamente vaya separando la fracción orgánica. Y eso es una realidad. Esa es una realidad que hemos vivido en muchos espacios. No ha habido una apuesta real en ese aspecto. Y en estos momentos yo aplaudo, aunque no me gusten muchas veces muchos aspectos que conlleva el puerta a puerta tal como lo plantean, aplaudo el debate que se ha originado en la sociedad respecto a ello, que es lo importante de todo este proceso. El debate está muy bien, pero hay que tomar decisiones. Claro, yo creo que pero en estos momentos, si somos capaces de decir al principio, veremos la necesidad real. Por favor, yo creo que sus posturas han quedado más que claras en lo que al tratamiento de recogida de basuras o de residuos se refiere. Me gustaría hacerle la pregunta al diputado de cuándo va a presentar un plan integral para que podamos debatir y al que podamos hincarle el diente para llegar a un consenso. Va a haber algún plan integral, diputado. Va a haber algún plan integral, por favor. Una pregunta que nos responda el diputado. Bueno, si no nos responde el diputado, me voy a un vídeo, por favor. ¿Va a haber un plan integral o no va a haber un plan integral? Por supuesto que va a haber un plan integral. Pero va a haber una reflexión. ¿Para cuándo? Pero, Juan Carlos, acabamos de crear en el Consejo de Diputados de la semana anterior, creamos el Consejo Asesor que preveía, por cierto, el documento de progreso para que se analice entre las distintas competencias, entre los ayuntamientos, las juntas generales, las mancomunidades y la sociedad civil, cuál es la situación que tenemos hoy, la proyección de la situación que vamos a tener en los próximos años y acompasar y adecuar la planificación necesaria para la generación de las infraestructuras para el tratamiento de los residuos. Lo que queréis es llegar a las autonómicas sin haber... Juan Carlos, mira, si esto fuera un tema electoral, esto es un tema de gestión pública, de gestión de un servicio público. Pero está actuado así por el Ejecutivo. ¿Cómo has dicho? ¿Habéis tomado las decisiones en función de datos, de gestión, de planificación, de necesidades de los guipuzcoanos? Evidentemente. ¿O simplemente como una bandera electoral a defender a ultranza sin llegar a un mínimo de consenso? Porque, Juan Carlos, yo te animaría a que analizaras sosegadamente los datos de los diferentes sistemas de recogida, pero no aquí, sino en todos los lados. Te animaría a que analizaras cuál es el recorrido que tenemos que hacer en Guipúzcoa para alcanzar esas tasas de reciclaje y, por tanto, no tener fracción que poder llevar a la incineradora y darle... Juan Carlos, eso son palabras. Yo no he dicho no tener fracción resto, Xavier. Yo no he dicho eso. ¿Cuál es el planteamiento para la fracción resto? Vertedero, pero si te lo he dicho 3 veces ya hoy. Señor diputado, señores invitados de boca en boca. Yo no sé si esto es una guerra. Que no está prohibido por el derecho europeo, Xavier. No hagas trampa, eres abogado. No hagas trampa, no está prohibido el vertedero. Están prohibidos los basureros que hoy tenemos, es decir, verter en basureros fracciones que no tengan pretratamiento, que no tengan un tratamiento primario, que sean peligrosos y que generen problemas para el medio ambiente. Eso es lo que está la directiva europea impidiendo. Y no los vertederos, porque si estuvieran prohibidos los vertederos, también estarían prohibidos los vertederos para el tratamiento de la fracción que deja la incineradora, ¿Cuál ¿sabes? es la solución para el resto?
Vertedero, te lo acabo de decir. No va a haber resto. Yo no he dicho que no vaya a haber resto, te lo he dicho, me lo has preguntado y te lo he dicho. Casi de sí, pues por eso, como realmente esto, yo no sé si es una guerra, pero conflicto hay, me van a permitir que terminemos el programa de hoy con una sonrisa, porque sí que es verdad que en torno a la recogida de basuras de puerta a puerta, no me lo puede negar, señor diputado, se ha frivolizado mucho y nuestros compañeros de Vaya Semanita han hecho un sketch que no tiene desperdicio. Imposible, imposible. No puedo permitir la edificación de una incineradora en nuestro municipio. Es muy peligroso. El vertedero es un método igual de eficaz y sobre todo ecológico. Bueno, pues parece que lo tiene claro. Vertedero ecológico. Para. Que si elijo esa opción, los ciudadanos pueden acusarme de favoritismo. Pero claro, somos un partido ecologista. Y si no la escojo, los votantes se van a enfadar. ¡Ay, qué dilema! Decidido. Referéndum. Pues vas a tener razón cuando dices que el pueblo no sabe lo que quiere. Primero votan que quieren el vertedero. Y ahora que lo quitemos. Que no me digan que ecológico no era, ¿eh? Porque se ha triplicado la fauna de la zona. Hombre, sí, pero a base de ratas y cucarachas. Bueno, ahora solo nos queda una opción. Referéndum. ¿Qué? Sí, bicho, referéndum. Que tenemos que hacer un referéndum. A ver. ¿Qué van a elegir? Si solo hay una opción. Pues no sé. Pero yo no les voy a imponer una incineradora así porque sí. Que yo no me he pasado 15 años en manifestaciones de Greenpeace para esto. Algo tendrán que elegir. ¿Dónde ponerla? ¿No? Me da rabia, bicho. Me da rabia. Pero al final hay que reconocer que la incineradora ha sido la opción más decente. Y los ciudadanos están contentísimos. Ya. Lo que no me acaba de convencer es el lugar que han elegido para ponerla. El pueblo ha decidido, Víctor. Un poco para putear, sí. Pero ha decidido el pueblo. ¿Y para qué estamos los políticos? Para sacrificarnos por el ciudadano. Bueno, por lo menos hemos tenido un ratito para reírnos, ¿verdad? Con este sistema de recogida de basuras puerta a puerta, que no me diga que no se ha frivolizado. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado ahí acompañándonos durante toda la noche de este jueves en De Boca en Boca. Les emplazo para el próximo jueves y les hago ya la pregunta web que van a poder responder durante toda la semana. ¿Qué creen ustedes que va a pasar al final con Iñaki Urdangarín? Porque no me negarán que se le han complicado las cosas. A raíz de este asunto hablaremos también de todo lo que engloba la cultura del pelotazo. Será la semana que viene a las 11:15 aquí en De Boca en Boca. Agur, sean felices.